Matizartes, un espacio dedicado al arte y sus protagonistas. Saludos a todos. Continuando con la serie de episodios dedicados a la vida y legado del maestro Lido Guarnieri, hoy recibo a uno de los pilares de la Escuela de Oboístas en Venezuela. Él es Ricardo Ribeiro. Debo agregar que también fue mi profesor y le estoy profundamente agradecida por su gran dedicación y enseñanzas, además de contar siempre con su apoyo. Ricardo inicia sus estudios de oboe en Caracas con el profesor Andrés Eloy Medina y seguidamente con el fundador de la Cátedra de Oboe Venezolana, nuestro querido Lido Guarnieri. Luego se traslada a Frankfurt, Alemania, donde continúa sus estudios con el profesor Liviu Barkol. Posteriormente continúa en la Academia de Música en Basilea, Suiza, con el profesor Omar Soboli. Y finalmente en la Universidad de Música de Freiburg, Alemania, con el maestro Heinz Holliger. Además, realiza una especialización en música de cámara con los profesores Omar Soboli, Eckhard Hübner y Joe Bittenbach. Ricardo ha sido oboe solista por más de 25 años en orquestas de Venezuela, como la Orquesta Filarmónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Venezuela y también en Uruguay, en la Orquesta Sinfónica del Sodre. Fue miembro del Octeto Académico de Caracas, participando en diversas giras por Centro y Suramérica, además del proyecto pedagógico que los lleva a tocar en escuelas de toda Venezuela. Profesor en prestigiosas instituciones como la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en el Conservatorio Simón Bolívar del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles y en la Escuela de Música Lino Gallardo. Actualmente es parte de la fila de oboes de la Orquesta Sinfónica del Sodre, maestro de oboe en la Orquesta Juvenil de Uruguay y parte del comité organizador del oboe y sus laberintos. Esto es solo una síntesis de su extensa trayectoria, así que los invito a escucharlo y disfrutar de sus intervenciones en este episodio especialísimo. Comencemos. Hola Ricardo, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación a esta cuarta temporada que tiene un significado muy especial por estar celebrando la vida y legado del maestro Lido Guarnieri. Estoy feliz de contar con tu participación porque eres pilar fundamental en el desarrollo de la Escuela de Oboístas de Venezuela. Gracias María por la invitación a tu programa, que sigo con mucha atención, al igual que muchos oyentes en Latinoamérica y en el mundo, y que nos trae mucha información y anécdotas sobre diferentes músicos en diferentes especialidades. Es un gusto total para mí. Iniciamos con las preguntas. Ricardo, ¿por qué el oboe y qué te inspiró a escogerlo como instrumento principal? Mis inicios en el oboe y la escogencia de ese instrumento tiene su explicación en parte también en la casualidad. Yo había comenzado mis estudios musicales, digamos no formales, con un conocido músico de tango uruguayo que en ese momento residía en Venezuela y hacía su vida artística en Venezuela, que se llamaba Raúl Jaurena. Es uno de los grandes bandoneonistas, fallecido el año pasado. Entonces él era muy amigo de mi papá y yo tenía mucho interés en hacer estudios musicales, o sea, mejor dicho, en hacer música. Y es bien curioso porque mis inicios en cuanto a mi motivación musical no tienen nada que ver con la música que podemos llamar académica, sino más bien con la salsa, ese ritmo caribeño. Y yo quería ser baterista y me gustaban mucho las cuestiones rítmicas. Entonces mi papá me lleva con este señor, con este maestro Raúl Jaurena, y bueno, él me explica que él realmente no maneja los instrumentos de percusión, pero que de todos modos yo pudiera comenzar con estudios de solfeo que evidentemente me van a hacer falta en el transcurso de la carrera, conocer algo de teclados y demás para conocer armonía y que después se encontrara un profesor. Entonces bueno, efectivamente yo comencé con el órgano popular y también a estudiar mucho teoría de la música. Luego de esto, Raúl vio mi interés por hacer música y el desarrollo que yo llevaba, y en una ocasión me
me puso sobre el atril pues, del órgano la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. No recuerdo cómo la habré tocado, no voy a especular sobre eso, pero realmente ahí comenzó mi amor por la música, bueno, académica, por llamarla así, ¿no? Eh, Hice muchas cosas ya del repertorio para órgano, luego también estudié piano y en ese momento, bueno, ya Raúl estaba buscando qué otro instrumento de orquesta sinfónica yo pudiera trabajar, ¿no? Y evidentemente él estaba dentro del círculo de músicos profesionales del sur, del cono sur, que trabajaban en la Sinfónica de Venezuela. Tenía varios amigos ahí, entre ellos el profesor Lido Guarnieri. Entonces, bueno, él me recomendó de que podía seguir estudios de oboe, me recomendó Raúl, ¿no? De oboe, porque ya de violín, de piano era un poco tarde, yo ya tenía 16 años, 15 años. Hizo contacto con él para, para eso, pero evidentemente Lido no recibía a gente que no supiera tocar el instrumento, ¿no? Entonces me hicieron una entrevista con el maestro José Antonio Abreu, porque yo estaba entrando a mitad de año escolar, ¿no? Entonces, bueno, el mismo maestro me preguntó qué instrumento yo quería tocar. Yo estaba ahí indeciso entre el oboe, el clarinete, la flauta. Pero bueno, en ese momento, por eso digo de las casualidades y de las coincidencias posteriores, dije el oboe. Y ahí comenzó. Realmente ahí en ese momento pude haber hecho cualquier otra cosa. Seguí el consejo de mi maestro de aquel momento, Raúl Jaurena, y decidí por el oboe. Y ahí comenzó una larga historia muy bonita. ¿Quién es el maestro Lido Guarnieri para tu vida musical y personal? El maestro Lido Guarnieri se convirtió sin lugar a dudas en el norte de mi formación artística y también de mi formación humana. Era un ejemplo a seguir, más allá de que cualquiera de nosotros, los oboístas, queríamos en la parte del oboe, en la parte de su artisticidad, en la parte de su musicalidad, lo queríamos imitar, pero también hay una parte humana de decisiones, de ética, de comportamiento, de forma de decir las cosas, que yo creo que nos fue impregnando a todos los alumnos de esa generación. Yo, como había mencionado, no comencé mis estudios con él, sino con Andrés Medina, porque Lido no aceptaba principiantes, pues, ¿no? Había que pasar cierto tiempo. Pero siempre yo iba a sus conciertos con la Sinfónica de Venezuela, una de la orquesta más antigua pues, del país. Y también iba a sus recitales. Y bueno, con cierto temor también me acercaba por lo menos a la puerta cuando mis compañeros mayores, que yo mayor me refiero en experiencia, estaban realizando sus clases. Todo eso era parte del aprendizaje aunque fuera a distancia, vamos a decirlo así, con Lido. Luego me tocó ya en el cuarto año estudiar con él y era ver las cosas con una óptica diferente en cuanto a disciplina y sobre todo al amor que él le tenía al instrumento, a la investigación, a la humildad que él tenía para con sus propios colegas, los colegas de su generación muy famosos y que él conocía y bueno, nos vimos frecuentemente en Venezuela cuando los traía a dar masterclasses. Entonces Lido se convirtió en una especie de cobijo en el cual todos los alumnos nos podíamos ir desarrollando de formas diferentes, pero con la comprensión y la guía del gran maestro. ¿Cómo fue recibir enseñanzas de los maestros Omar Soboli y Heinz Holliger? En las clases de Lido Guarnieri, al igual que en las largas conversaciones que sosteníamos en su casa cuando uno lo iba a visitar a recoger un método, una obra, lo que fuera, y él hablaba mucho sobre otros oboístas, otras grandes luminarias del oboe, como él, ¿no? Y gente que él había conocido en las convenciones a las cuales él a veces asistía, en las cuales asistía Lido, de la International Dolores Society. Entonces, dentro de esos viajes, él conoció a un rumano alemán de nombre Liu Barkol, para aquel momento primero oboe de la Radio Sinfónica Orquesta Frankfurt,
Y bueno, tuvo la oportunidad de traerlo a Venezuela a dar unas masterclasses. Ahí nos conocimos y yo siempre tuve el interés de viajar y estudiar con otros maestros, ¿no? Siempre eso conversado con Lido, él me recomendó justamente que comenzara con Lido Barcol, que realmente a él lo había dejado muy impresionado en esa conferencia. Y bueno, así fue. Yo establecí contacto con el maestro Barcol y fui a estudiar un año con él a Frankfurt, en el cual tuve la oportunidad de recibir clases con él, también tocar al lado de él, oírlo tocar, oír sus recitales, conocer por primera vez sobre un desarrollo de la facturación de cañas un poco más coherente y más organizado, del estudio, de cómo analizar la música que yo hacía con el oboe, conocer más repertorio. Creo que fue un gran impulso para esos comienzos pues, de estudios en el exterior. Luego tuve la oportunidad de asistir a un curso magistral en Stuttgart con Ingo Goritsky, que también, a pesar de que fue una sola semana, me dejó muchas dudas sobre lo que yo podía hacer y lo que todavía no estaba haciendo. Eh, digamos, para que yo buscara soluciones a todas esas directrices que quizás todavía no tenía en mis manos. Pero fue como un punto de inflexión en el cual yo tenía que ver qué más hacía yo para mejorar ciertas cosas. Y en ese momento justamente yo recordé ciertas palabras de Lido Guarnieri, quien admiraba mucho a Omar Soboli, el profesor italiano. Hice contacto con Omar, él daba clases y vivía en Basilea. Y bueno, fuimos a una clase, él me conoció y todo eso, y presenté mi audición al año siguiente para entrar allí y estuve estudiando con él 3 años en Basilea. Fue también otra perspectiva diferente, sobre todo desde la disciplina y de construir al oboísta desde la visión de su propio cuerpo, cómo colabora el cuerpo para hacer la música, analizar cada uno de los elementos que pueden facilitar o dificultar, más bien, también la ejecución del oboe. Y fue una gran apertura al gran repertorio del oboe, pero también al repertorio que estaba, por decirlo así, escondido de las miles de obras de oboe que existen de todos los periodos que uno no conocía y seguimos sin conocer, por supuesto. Omar en ese caso, una persona muy disciplinada, bueno, de la cual pude aprender muchísimo e intentar hacer muchos cambios. Luego de eso vino mi estancia con el maestro Heinz Holliger en Freiburg, que también, o sea, cuando uno va a presentar a una audición con uno de esos grandes maestros, sí, posiblemente uno quiera entrar a esa universidad, por supuesto, para eso lo hace, pero sabemos que hay competencia y además que, bueno, de todo puede pasar. En tal sentido, estuve muy halagado pues que él me escogiera en aquella oportunidad como alumno y también fue un shock la velocidad con la cual había que montar repertorio y sobre todo, bueno, varias cosas, el respeto que él siempre ha tenido por sus colegas. Y él mismo preguntó por qué después de eso Oli quería estudiar con él, qué es lo que yo quería estudiar, que quería seguir avanzando, ¿no? También la totalidad como músico que él representa, porque justamente una de mis respuestas fue que yo quería hacer música contemporánea, ¿no? Y aprenderla de él. Pero él me dijo que eso no era así, que yo tenía que ver muchos periodos, muchas obras que se iban nutriendo entre sí para lograr ser músico, que no existe la música contemporánea, existe la música en sí. Y también la presión, sin lugar a dudas, de estar en sus clases, estar con grandes amigos y colegas y compañeros que estaban allí. Uno de ellos fue, por ejemplo, Lucas Macías Navarro, el que fue hasta hace poco primero del Concertgebouw de Ámsterdam. Entonces aprendía mucho porque las clases eran magistrales, clases en las cuales todos los estudiantes estábamos ahí. Entonces aprendía mucho del maestro Holliger, pero también de los estudiantes que estaban ahí, su aproximación a la música y ver las correcciones que hacía el maestro o las proposiciones que hacía el mismo, ¿no?
fue un periodo